Hola, muy buenas. Mi nombre es Ignacio Sagrario y bueno, bienvenidos a esta pequeña masterclass que vamos a hacer online de técnicas de VFX para Motion Graphics. En este caso lo vamos a hacer con After Effects. Y bueno, antes que nada, os voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica, ¿vale? De la clase esta online. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a basarnos en los 12 principios de la animación o en algunos de ellos. Y antes de hacer el propio ejercicio, pues os voy a explicar esos 12 principios, ¿vale? Para que los entendáis. Pero bueno, yo siempre al principio pongo un poco mi demo reel para que veáis lo que hago y demás. En este caso no lo voy a hacer porque al final como queda grabado pues no tampoco es necesario, lo podéis buscar si os interesa. Pero bueno, sí que os paso mi Instagram, donde además ahí podéis encontrar muchos de los trabajos que tengo, y si me queréis contactar o lo que sea, escribirme con dudas o sobre el ejercicio o lo que sea, pues sin problema, ¿vale? Dicho eso y hechas las presentaciones, voy a explicaros un poco, como os decía, el tema de los 12 principios de la animación antes de meternos con el ejercicio. Igual ya os suenan o los habéis visto, pero bueno, yo he hecho un poco como mi interpretación, ¿no? Tengo hecho aquí un ejercicio en After Effects de esos 12 principios de una forma bastante representativa que yo creo que se entiende. De todas formas, si ponéis 12 principios de la animación en YouTube o incluso en Google, vais a encontrar un montón de blogs y de vídeos y de sitios explicándolo, y es bastante útil. Y aparte tengo aquí preparado este libro, voy a poner esto en grande para que lo veáis, ¿vale? La Biblia del animador. Es un buen tocho de libro, pero es muy chulo porque está muy enfocado a una visión muy práctica, digamos, del tema de la animación, ¿vale? Y explica un montón de tipos de animaciones que se pueden hacer, en qué frame iría cada cosa, cómo deberías dibujarlo, etcétera, los nombres que tienen cada pose. Y el tema de los 12 principios pues también viene explicado bastante bien. Entonces, bueno, estos serían esos 12 principios de los que estamos hablando, ¿no? De la animación, sobre los que, como os digo, pues nos vamos a apoyar para hacer el ejercicio. El primero es el de Squash and Stretch. Squash and Stretch es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Casi todos los ejercicios los he simplificado y los he intentado ejemplificar con una esferita, ¿vale? Una pelota, que es como el ejemplo más clásico, ¿no? Y más básico de animación. No sé si lo apreciáis, supongo que sí, en la grabación, pero bueno, lo paramos y lo vemos. Pero como veis, básicamente el principio lo que dice es algo un poco cartoon. Veréis que muchos de estos principios exageran las propiedades para dar un efecto como más rollo cartoon, ¿no? A las cosas. Y potenciar cosas que a lo mejor en la vida real no es tal cual así, pero ayuda a que el ojo luego y el cerebro lo entienda. Entonces, bueno, aquí vemos como la pelota cuando lleva velocidad se estira y en cambio cuando toca abajo y rebota se encoge. Esta deformación se llamaría squash and stretch, ¿vale? Este es uno de los principios que vamos a utilizar en el ejercicio, por eso quería verlo, y es en el que me he detenido un poco más. No me voy a detener tanto en todos, pero más o menos lo explico por encima. Este seguramente también lo vamos a meter en algún elemento durante el ejercicio, y es el de anticipación. Y es que antes de hacer un movimiento hacia un lado, se hace un pequeño movimiento hacia el contrario para que el ojo se prepare a, digamos que subconscientemente entiendes que ese elemento se va a mover en dirección contraria, ¿no? Es como que está cogiendo impulso. Imaginadlo como que se mueve hacia un lado para luego salir disparado hacia el otro. Eso se llama anticipación. El staging, bueno, está dentro de los principios de animación, pero realmente se podría considerar como un proceso dentro del proceso de la animación, en el que simplemente veréis que si lo doy al play lo veis así como un poco a trompicones, ¿no? En el que dibujas los fotogramas clave o los puntos claves de la animación sin preocuparte de todos los puntos intermedios. De aquí a aquí salta directamente. Y todos esos puntos intermedios, pues digamos que ya serían en fases posteriores, ¿no? Pero el staging es eso, es como esas poses clave, esos puntos clave. En cambio aquí, por ejemplo, esto que también se considera un principio de animación, pues también se puede considerar una técnica de animación, porque straight ahead, que sería lo de arriba, sería, si nosotros estuviésemos animando a mano, pues frame a frame, primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, iríamos animando cada frame a mano. En cambio, en pose to pose, nos servimos del staging, ¿vale? Para hacer primero esta pose, luego esta de aquí, por ejemplo, del final, y luego dibujamos la de en medio. Luego empezamos a dibujar la que habría entre aquí al principio y aquí entre medias, ¿no? Una por aquí, otra por aquí. Y digamos que poco a poco vamos buscando el punto intermedio de una y de otra hasta que damos con la animación.
Bueno, sin más, no voy a entrar mucho en este punto porque son técnicas de animación, pero que sepáis que cada uno tiene sus pros y sus contras, y ya si os metéis en el mundo de la animación de lleno, pues habrá casos en los que utilicéis una cosa y casos en los que utilicéis otra, ¿no? Esto lo vamos a utilizar también un poco, el tema del follow through y sobre todo el overlap, que es, no sé si fijáis, bueno, el follow through es como ese rebotito, ¿no? Que tiene todas las cosas así para que quede un poco más orgánico. Pero el overlap, que es lo que más me interesa, esto de aquí, que son las capas obviamente, como veréis, estas capas azules son las del elemento de la derecha, y si os fijáis, la esferita pequeña la he retrasado varios frames hacia atrás. Eso se llama hacer overlap, ¿vale? Y es lo que consigue este efecto así como de rebote con cierto desfase. Esto también se utiliza prácticamente en todas las animaciones, porque lo que buscamos siempre es la organicidad de las cosas, ¿no? Que no quede todo muy artificial. Entonces, si os fijáis en el de la izquierda, pues todo es como un bloque, se mueve a una, y simplemente cogiendo esta capa y moviéndola un poquito más hacia atrás, conseguimos ya que tengan cierto desfase entre ellas. Ese desfase se llama overlap. Ease in, ease out, que esto supongo que os suena, ¿no? Pues lo de arriba sería un movimiento lineal, el de en medio es un ease in, ease out normal y corriente con un F9, y el de abajo pues tiene las curvas un poco más exageradas. Le he metido un efecto de eco para que veáis aquí entre medias cómo sería la representación de cada frame, ¿no? De cada dibujo. Si vemos aquí las curvas, se ve claramente como esta recta de aquí sería la de arriba, esta especie de arco es esta de en medio, y esta montañita de aquí así tan pronunciada sería el de abajo, ¿no? Que empieza muy lento, luego va muy rápido aquí entre medias y luego tiene una frenada bastante acusada, ¿no? Luego el principio de arcos. Bueno, estoy yendo un poco rápido porque lo quiero hacer en modo de introducción, ¿vale? Lo que me interesa realmente es el ejercicio, donde nos vamos a meter en harina a hacerlo, pero quería que tuvieseis esta parte introductoria. El principio de los arcos se aplica sobre todo a personajes y a cosas quizá un poco más orgánicas, árboles y cosas así donde queramos representar más la naturaleza. Si estáis con algo muy rollo, yo qué sé, cajas de texto, formas vectoriales así muy geométricas y eso, no necesariamente tiene que cumplirse este principio, ¿no? Pero es lo que estáis viendo, es que si quieres mover una cosa de un punto a otro, en vez de que todo se mueva de forma muy lineal, que las cosas tengan cierto arco. El ejemplo más claro que se suele poner es el brazo, que cuando andas, tu brazo no se mueve recto hacia adelante y hacia atrás, sino que forma como un arco, ¿no? Cuando andas. Pues ese es un poco el principio. En el libro este que os digo hay un montón de ejemplos sobre eso. En Secondary Action, pues digamos, es animación secundaria, es una animación que tiene su propia animación, pero depende de otro elemento que ya está animado. Es decir, el elemento principal sería esta bola grande de aquí, ¿vale? Y tiene vemos que esto tiene también follow through, ¿no? Tiene como un rebote aquí. Se mueve de izquierda a derecha, rebota un poco y ya. Esta es la animación secundaria, porque esta pelota, además de que tiene rebote de por sí, está heredando, porque está aquí emparentada, está heredando el rebote de la de arriba. Con lo cual digamos que suma dos animaciones, tiene el rebote suyo propio y del emparentamiento de arriba. Por eso tiene ese efecto, ¿no? Como de doble rebote. Luego el de timing es quizás de los más importantes. Esto es casi un concepto básico dentro de la animación, ¿no? La separación entre keyframes, básicamente. Cuando me escucháis, por ejemplo, decir durante el ejercicio vamos a darle más timing a esto o menos timing, al final a lo que me refiero es a que esto vaya más rápido, es decir, menos timing, dejemos menos tiempo entre un keyframe y otro, o más timing, damos más tiempo entre ellos, con lo cual va a ir más lento, ¿vale? Está representado de esta manera además porque el spacing, que es otra cosa, el espacio que se crea entre los keyframes, si os fijáis aquí en el de arriba, digamos que esta sería la representación lineal, ¿no? Donde en cada cuadro, en cada dibujo, si os fijáis aquí arriba, la separación entre los círculos es siempre la misma, con lo cual el movimiento es totalmente lineal, es como un robot, ¿no? Se mueve sin acelerar ni decelerar. En cambio, la de en medio y la de abajo, ese timing cambia, ¿veis? Aquí hay muy pocos dibujos y digamos que la esfera se mueve muy rápido. Y en cambio al principio y al final hay muchos dibujos, con lo cual ya va muy lento, porque ya en cada dibujo se mueve muy poquito. Entonces conforme vas avanzando en el tiempo, pues da sensación de frenada. ¿De acuerdo? Luego el principio de exageración. Os decía al principio que muchos de
estos puntos, ¿no? Como el de squash and stretch y demás, son ciertas exageraciones, porque esto de andar estirando la bola quizás en la vida real no pasa tanto y tú lo haces un poco más cartoon para que sea más atractivo al ojo. Pues ese es un principio como tal, el de la exageración. Queremos representar este mundo como algo muy grande, pues lo hacemos muy grande en pantalla, que se vea claramente. Luego queremos representar un elemento pequeño, pues lo hacemos muy pequeñito frente a una cosa que era muy grande. Lo estoy ejemplificando con tamaños, pero puede ser con movimiento, con velocidad. La idea es exagerar las cosas mucho para que el ojo entienda fácilmente que algo es rápido, que algo es lento, que algo es grande, que es pequeño, que rebota de una manera o de otra, ¿vale? No significa que caigamos tampoco en la catetada de ponerlo todo súper exagerado y que cuando a algo le queramos meter rebote se quede media hora rebotando. Cada pieza requerirá lo suyo. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta como principio. El de Solid Drawing sencillamente es que los dibujos que hagáis intentéis que sean entendibles, ¿vale? Si vais a hacer un cuadrado o vais a hacer un cubo como aquí, que se vea claramente, ¿vale? No hagáis amalgamas ahí de dibujos que no se vea muy bien, porque tenéis que pensar que como estamos en el mundo de la animación, las cosas no se entienden, el ojo no es capaz de procesarlo todo igual de fácil siempre que una imagen estática donde se puede parar a ir desgranando, ¿no? y investigando cada elemento, cada texto, cada dibujo, sino que aquí tú vas recibiendo información audiovisual además constantemente, entonces las cosas tienen que ser entendibles, no juguéis con elementos demasiado complejos, todos a la vez animados, sino que las formas se entiendan, ¿vale? Eso significa la Solid Drawing. Y el último es quizás el más difícil de explicar porque es muy abstracto y muy subjetivo, pero básicamente appeal significa como que resulte atractivo, ¿vale? Yo he seguido el ejemplo de los cuadrados y los cubos y los círculos y eso, y sencillamente pues lo he llevado a ponerle como un rollo hand drawing, ¿no? Como si estuviese dibujado a mano. Tiene metido un glow, así una especie de como efecto sable láser, un poco de aberración cromática. Lo he adornado para que quede bonito. Hablando mal y pronto, pues que esté chulo, que quede guay. Eso es el appeal realmente. En temas de personajes, por ejemplo, si pensáis más en como el libro que os decía está más enfocado a temas de personajes y un rollo un poco más Disney. El appeal sería pues los típicos personajes Disney, ¿no? De ojos grandes, que resulten atractivos al ojo. De todas formas, si vosotros tenéis background ya también en el tema del diseño, esto es algo que intrínsecamente vais a notar, ¿no? Al final todos los anteriores principios están muy enfocados únicamente en la animación, pero realmente la piel es un poco todo, tanto a la propia animación como a la estética propia del dibujo, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los 12 principios. Vamos a intentar aplicar varios de ellos en la animación que vamos a hacer. La animación que vamos a hacer es... La tengo hecha por aquí ya, para que... Me gusta muchas veces cuando hacemos los ejercicios en clase, aunque bueno, en este caso sea online, tener preparado qué es más o menos lo que vamos buscando hacer, porque así, conforme vais haciendo los pasos de cada cosa que vais dando, vais teniendo en mente cuál es el objetivo, ¿no? De hacia dónde queréis ir y qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo os diga bajar las gafas un poco, estirarle la cabeza, que no lo hagáis como un papagayo y ir repitiendo sin saber lo que hacéis, sino que habiendo visto esta pieza ya digáis, vale, lo estás tirando porque quiere que ahora el personaje quede así cuando se va rápido, o que las gafas se le muevan por la perspectiva, ¿no? Por lo menos que, eso lo iré explicando, pero por lo menos que entendáis hacia dónde vamos, ¿no? La idea es hacer una pieza como esta. Una pieza así sencilla, de redes, en loop, donde vamos a ver, como os digo, distintas técnicas. Entonces, bueno, la ilustración la he sacado de un banco gratuito, que lo conoceréis seguramente la mayoría, que es el de FreePic. Y bueno, nada, este en concreto sacado... Está guay porque si tú aquí en el buscador en recursos pones character, por ejemplo, ¿no? Te salen, como veis aquí abajo, un montón de personajes ya preparados por partes y eso. En este caso en concreto, pues de Piki Superstar, me he descargado la ilustración esta. Vienen 6 personajes, pero bueno, por el tema de las gafillas y eso, casi el que más gracia me hacía era este, ¿no? Este también podría haber estado chulo para animar el tema de la cadena, pero bueno, tampoco lo quiero hacer muy complejo. Este sí que la gracia que tiene es que tiene la parte del flequillo, que vamos a poder animarla independientemente del resto del pelo un poco. A este no se podría, que va rapado y en ese aspecto pues tendríamos menos juego, ¿no? Así que nada, vamos a abrir el Illustrator, ¿vale? Que contaréis con ese contenido cuando veáis el curso para poder descargaros el Illustrator.
Y tendréis algo así. Os he dejado aquí arriba de todas formas el link a la descarga de este Illustrator por si queréis descargar más cosas del mismo artista o investigar en Freepik o lo que sea. Y a pillar este personaje de aquí. Bueno, esto tiene un fondo aquí blanco. A pillar este personaje de aquí. Al principio viene todo agrupado, pero bueno, entiendo que lo básico ya de Illustrator y eso lo sabéis, así que nada, se desagrupa y básicamente la idea es coger este personaje y llevárnoslo a un Illustrator nuevo. Voy a hacer aquí lo mismo que he hecho enseñándoos antes el MP4. Os voy a enseñar cómo tiene que quedar el Illustrator al final, ¿vale? Para que lo tengáis también de referencia conforme lo vayamos haciendo ahora. El personaje tiene que quedar así. Me voy a cargar el fondo, lo voy a ampliar un poco. Este canvas, que lo he dejado a 1090x1080, realmente lo podemos adaptar si queremos ya al canvas que va a tener en After para que luego nos case todo mejor. Y la idea va a ser ir separando por capas todo esto, ¿vale? Entonces vais viendo que tenemos aquí el cuerpo, he separado la oreja izquierda y la oreja derecha, siempre muy atentos a la nomenclatura, que luego se nos montan un montón de capas y es un lío. La cabeza, el pelo, luego el pelo, como os decía, como vamos a moverle el tema del flequillo, pues lo he separado en varios, ¿no? Tiene esta parte de aquí que se queda así en plan como rapado por los lados. Luego algunos trocitos de pelo sueltos que le he ido cogiendo por aquí y el flequillo, ¿vale? Y luego ya pues el dibujito de las mejillas, la nariz, las dos cejas, por separado, eso es importante, ahora cuando animemos veremos por qué. Las gafas, la boca y los ojos, ¿vale? Siempre digo, cuando la gente me pregunta, o sea, no hace falta que os pongáis a contar aquí cuántas capas hay y hacerlo exactamente. Quizás para este ejercicio sí, pero como dije también la última vez que estuve allí, y lo comento siempre en clase, esto tampoco es una ciencia exacta, o sea, no es que todos los personajes ahora los vayáis a tener que separar así, ¿vale? No quiero que os quedéis con la cosa de que las cejas siempre se separan por separado y los ojos van juntos, no necesariamente. Si estamos haciendo un camaleón, pues con un camaleón vamos a necesitar que un ojo vaya para un lado y otro vaya para otro y se quede un poco así estrábico. Eso no vamos a poder hacerlo si tenemos los dos ojos dentro de una misma capa en After. Entonces, depende de las necesidades. En este caso, como los ojos, en caso de que los movamos, van a ir siempre juntos, o incluso si hacemos que parpadeen, ¿no? Y los escalamos así, lo van a hacer siempre a la vez, no va a parpadear a destiempo ni cosas raras, pues los podemos tener en una sola capa. Las cejas, pues sí que las quiero tener por separado para poder arquearlas cada una hacia un sitio y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo desde cero, pero para que veáis ya cómo tiene que quedar preparado el documento, ¿no? Me cargo esto del fondo. Voy a dejar ya el canvas listo a 1080x1080, que es el tamaño al que lo vamos a hacer en After, y voy a escalarlo pues al tamaño que quiero que quede en mi pieza, ¿no? Que quede así grandote, casi como una foto de perfil. Luego ya le pondremos algún fondito o lo que sea. Y empezamos a separar por capas. Voy a seleccionar toda la parte del cuerpo. Voy desagrupando siempre Ctrl-Shift-G cuando quiera desagrupar algo. Muchas veces vienen varias agrupaciones, pues ya sabéis que estas cosas descargadas pues a lo mejor traen un grupo dentro de otro grupo, pero bueno. Capa nueva y Ctrl-Shift-V para pegar en el mismo sitio, ¿vale? Porque si hago Ctrl-V me lo va pegando en el centro de la composición y no me vale. Ctrl-Shift-V. No os preocupéis por el orden de las capas porque eso poco a poco, como podamos, lo vamos organizando. Va a haber momentos en los que se vaya. Sí que es importante que vayamos poniendo nombres sobre la marcha para no liarnos. Yo solo trabajo en inglés, ¿vale? Tengo tanto el software, que veréis que todos los softwares de Adobe los tengo en inglés, como las nomenclaturas de las cosas y eso, un poco por costumbre, las suelo trabajar en inglés. Comento también siempre que si algún día os vais fuera a trabajar o lo que sea, pues vais a agradecer acostumbraros a trabajar en entornos en inglés. Y también si buscáis incluso tutoriales e información por internet, la mayoría de las cosas están en inglés. Entonces, mejor que andar traduciendo, y en el tutorial le han dado a effect, crop, no sé qué, y yo en español es efectos, tal, pues te lo pones en inglés y al final te acostumbras. Vale, voy a separar... Vale, el cuello, como veis, lo he metido a la parte del cuerpo también, porque no sé si en esta la había llegado a separar, creo que no, pero tampoco sería necesario. No, porque no va a hacer ningún giro con el cuello ni nada raro, entonces puede ir con el propio cuerpo. Voy a separar las orejas, por ejemplo, pues esta es la oreja derecha, esta es la oreja izquierda. Estoy haciendo Control X para cortar y Control Shift V para pegar en el mismo sitio. Y luego voy nombrando, ¿no? Pues este sería L, ear, y este... No, perdón.
Sí, sí, está bien. Y este, R y R. Normalmente se trabaja el tema del L y el R con la pantalla, ¿vale? Que tienen mirando hacia ti. Con lo cual, aunque esta sea su oreja derecha, como para nosotros está a la izquierda de la pantalla, le ponemos L. Otra nomenclatura que se usa muchas veces para no entrar en ese tipo de líos es ponerle a la izquierda de la pantalla IR normal y lo que haya a la derecha de la pantalla IR2. Y así no te lías con izquierda o derecha, sabes que lo que hay en esta zona de la izquierda de la pantalla no lleva número y el 2 lo lleva a la parte de la derecha y ya está. Pero bueno, lo voy a dejar así de momento, así también os acostumbráis un poco a esa nomenclatura. La boca. Esta línea aquí va también dentro de la boca. Las mejillas. Una de las ventajas de que tengamos esto grabado es que puedo acelerarlo, así que voy a terminar de separar todo esto por capas, ¿vale? Y ahora cuando termine, pues continúo. Vale, en este punto lo tengo ya todo separado, excepto la parte del pelo. Bueno, me quedan los ojos aquí también. El pelo sí tiene un poco más de truco porque realmente la pieza que nosotros tenemos aquí es una entera sólida, ¿no? No tenemos el pelo separado. Entonces aquí sí tenemos que hacer un poco más de trabajo en Illustrator porque si os fijáis yo aquí lo separé en varias capas. Me dejé esto por un lado, me dejé el flequillo por otro, me dejé estas de aquí por otro para poder animarlo luego por separado. Entonces, no voy a entrar tampoco mucho a explicar cómo hacer eso, porque tampoco la clase de Illustrator y imagino que ya sabéis hacerlo. Simplemente lo voy a ir haciendo y explicar un poco así por encima, ¿no? Pero vamos, entiendo que más o menos lo sabéis. Simplemente estoy con la pluma pinchando para ir eliminando puntos y quedarme como con una especie de casco, ¿no? Digamos como con la base del pelo. Editando algunos puntos también, porque claro, al borrar puntos algunos pueden quedar un poco raros. Esto creo que está incluso abierto, me parece. Ah, no, no, está cerrado. Pero bueno, como veis va a haber cosas que haya que editar un poco para arreglarlas. Muy probablemente no va a quedar exactamente igual, pero bueno, tampoco nos preocupa, ¿no? En este caso. Esto al final sería cuestión de echarle tiempo y tener cuidado para dejarlo lo más parecido posible, pero bueno. Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Esta parte, como al final simplemente es ir editando los paths para separar las zonas, lo acelero y ya os enseño el Illustrator terminado para pasarlo a After. Vale, pues esto ya me lo puedo cargar realmente y esto ponerlo aquí en su sitio. Ha quedado más o menos bien, parecido al que teníamos. Esto fuera. Y esto, pues separarlo ahora por capas, ¿no? Que para eso hemos hecho distintas piezas. Voy a llamar a este hair porque sería como la base, ¿no? Del pelo, digamos. Voy a ocultarlo un momento para poder pillar el resto de las partes del pelo. Esto le voy a llamar rear hair, como la parte frontal, ¿no? Del pelo. Y esto, pues, bueno, lo voy a separar en dos y le puedo poner, por ejemplo, back hair 1 y este otro back hair 2. Vale, estamos haciendo un destrozo en el pelo que no vea. Back hair 2. Y una cosa que hemos perdido por el camino, pero que en este caso no la vamos a cargar porque complicaría un poco la animación, son estas líneas de aquí. ¿Vale? Estas directamente las seleccionamos y nos las cargamos, porque habría que ir viendo sobre qué capa ponerlas, puede que intersecte en dos a la vez y puede ser un poco lío. En principio lo vamos a dejar así. Y bueno, no he dicho nada de guardar, pero que no se os olvide guardar, por supuesto, porque si no, estamos fastidiados. Guardamos el Illustrator. Vale, yo no os he explicado temas de nomenclatura esta vez, creo que la otra vez en clase os comenté algo.
Pero bueno, entiendo que también quizás no estáis los mismos que estuvisteis la otra vez, entonces para que veáis un poco cómo organizo yo algunas de mis cosas, ¿no? Que pongo siempre fechas, nombres de clientes, nombres de proyectos, temas de assets, los editables de Motion. No voy a entrar tampoco ahora mucho en detalle en esto, pero bueno, para que veáis un poco cómo lo tengo organizado. Dentro de assets voy a meter aquí el de Portrait clase, que es el Illustrator que nos vamos a importar, y OK, y ya. Vale, pues vamos a After, vamos a crear un proyecto nuevo. Una cosa, disculpadme porque acabo de ver un fallo. En algún momento he editado el nombre que no era aquí y a esto le había puesto que era la ceja izquierda y cuando en realidad es la nariz. Cuidado con eso porque cualquier fallo en nomenclatura luego en After, si te plantas con muchas capas y eso te puede llevar a confusión bastante fácil. Entonces hace siempre un repaso de que esté todo guay, ¿vale? Que yo no lo he hecho en este caso y muy mal. Me he quedado ahí mirando y he visto que había algo que fallaba. Las gafas tampoco le hemos puesto nombre. Nariz, las dos cejas, los ojos. Ahora creo que ya sí está todo. De todas formas, es muy posible que muchas veces pase que si nos falta algo nos demos cuenta ya en After y muchas veces hay que volver a Illustrator, arreglarlo y volverlo a importar, ¿vale? Eso muchas veces es inevitable, pero bueno, siempre está bien hacer un doble check aquí para intentar que nos pase lo menos posible. Así que ya dentro de After Effects directamente importamos el Illustrator. Varias formas de importarlo, como siempre digo. Podéis hacer doble clic en esta zona y se os abre directamente el cuadro de diálogo de importación. Podéis arrastrar el Illustrator desde una carpeta, os podéis ir a archivo, importar file o al atajo control I. Como veis hay un montón de formas de hacerlo. Yo, por costumbre, hombre, si tengo esta ventana abierta a mano, pues directamente pincho y arrastro y ya. Pero si no la tengo abierta, yo tiendo normalmente a hacer doble clic aquí y ya me busco lo que sea donde esté, ¿no? Pero en este caso, pues lo hacemos así. Pinchamos y arrastramos aquí. Y en este cuadro, pues sí es importante que le digamos qué composición y layer size, ¿no? Para que nos importe esto como composición y cada cosa tenga el tamaño de capa. Voy a borrar todo esto de aquí porque no quiero que os lleve tampoco a confusión, que estas son cosas mías que creo yo de cuando creo un proyecto de cero me generan una serie de carpetas y tal, pero bueno, vosotros lo tendréis así vacío. Con control K podemos cambiar las dimensiones de esto. Bueno, claro, es que ya decía yo, digo, ¿por qué me ha salido así? He importado el que tenía yo preparado de antes. Me tengo que importar Portrait clase. Y aquí sí, ¿veis? Este tamaño de canvas se respeta con respecto del que tengamos aquí en Illustrator. Aquí. Entonces, si yo en Illustrator aquí me hubiese dejado, como me pasó a mí en el otro ejercicio, ¿no? En este, si os fijáis, yo tenía 1020 por 1080. Entonces, cuando te lo importas en After, te coge esas dimensiones. Por eso aquí ya, pues bueno, lo hemos dejado a 1080 por 1080, en el que hemos hecho ahora, y así ya cuando lo importemos tenemos las medidas bien. Voy a hacer una cosa aunque sea temporal y es crearle a esto un fondo, porque en negro hay algunos elementos que se me pierden un poco y me lleva un poco a confusión a la hora de animar. De momento, con control Y podéis crear un sólido, entonces voy a crear un sólido blanco, si no ahora veo si le cambio el color, pero bueno, voy a crear un sólido blanco y a bajarlo abajo del todo para ponerlo de fondo. Yo uso muchos atajos, así que los iré diciendo por si os lo queréis apuntar o lo que sea. Una forma rápida de llevarte una capa abajo del todo es Control Shift Alt y la flecha de abajo del teclado. ¿Vale? After tiene muchos atajos de muchas teclas, pero bueno, al final te acostumbras. Lo primero que haría es guardar el archivo, ¿vale? Guardar porque si no, luego como se nos empieza a complicar la cosa va a ser una faena si no lo tenemos. Ok. Vale, pues ahora ya sí vamos a ir animando. Normalmente se anima de más a menos, ¿no? Vamos a querer animar primero el personaje completo, las zonas más grandes, digamos, y luego ya empezamos a animarle detallitos del ojo, las orejas, las cejas o lo que sea. Entonces, para eso vamos a tener que emparentar. Emparentar, entiendo que sabéis lo que es. Lo que hace es que una capa siga a otra, ¿no? Si yo esta oreja la emparento, por ejemplo, a
a layer 1, que ese nombre me lo he dejado, pero bueno, es la de head. Lo podemos cambiar aquí, así también vemos que desde after se puede modificar el nombre, head. Si yo muevo head, la oreja le sigue, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Uy, que parece un fantasma. En la jerarquía un poco que vamos a seguir es que el head, es decir, la cabeza, ¿vale? Esta pieza de aquí, esto, siga al cuerpo. Esto al cuerpo. Entonces, si yo muevo el cuerpo, ahora ya la cabeza le sigue. Y ahora estaréis pensando, vale, y que el resto de elementos sigan a la cabeza, ¿no? Pues no. Vamos a crear un elemento entre medias que es un nulo, que no sé si lo habréis utilizado alguna vez, pero está aquí, layer new, null object. ¿Vale? Y si creamos este nulo, el nulo, para que entendáis un poco, es una capa vacía, es una capa que no se ve. Yo le doy al play y desaparece. Es una capa que está ahí y sirve para determinadas cosas un poco más técnicas, digamos, pero no es nada visual que yo vea luego en render. Entonces, aquí voy a emparentarlo prácticamente todo de la cara. Digamos que este nulo contendría todo lo que se va a mover de la cara, ¿no? Entonces, vamos seleccionando cosas. Pues, por ejemplo, las cejas, las gafas, la nariz, las mejillas, la boca, los ojos. Y creo que ya, cuando queráis comprobar vuestra selección, yo lo que hago muchas veces es que lo oculto y lo vuelvo a mostrar. Ahora sé que tengo ahí justamente la zona de la cara, perfecto. Pues eso lo voy a emparentar a este nulo. Y además este nulo, para no liarnos, le doy al enter y voy a llamarle face, ¿vale? Así ya sé que es el controlador de la cara. Yo ahora muevo este nulo y se mueve, y se le mueve la cara entera. Y este nulo sí va a ir a la cabeza, ¿vale? Es un rigging muy sencillito. Rigging, por si no sabéis lo que es, pues bueno, es como la formación de los huesos en los personajes y eso para que todo se anime guay, ¿no? Es un rigging muy sencillito realmente, pero que nos va a ser de utilidad. Si ahora muevo el cuerpo, pues ya se mueve todo. ¿Por qué? Porque la cabeza sigue al cuerpo, estos elementos siguen al nulo y el nulo sigue a la cabeza. Entonces todo es como una escalera, ¿no? De cosas. Tenemos el cuerpo abajo, luego iría la cabeza, luego iría el nulo y luego los elementos pequeñitos, ¿no? Y como una cosa sigue a la otra, pues al final el padre de todo, que es el cuerpo, lo mueve todo. Y por último creo que el pelo y las orejas las pondría a la cabeza directamente. Entonces las dos orejas y todas las piezas que hemos hecho del pelo las vamos a poner a la head. Y ahora ya sí que si muevo el cuerpo se mueve el personaje entero, ¿vale? Digamos que vamos a utilizar el cuerpo como controlador de todo. Vale, recordad, como digo, siempre ir guardando. Entonces, vamos a empezar de más a menos. Vamos a utilizar el cuerpo para hacer primero esa animación de que cae desde arriba y se va por abajo, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Pues bueno, lo primero le vamos a poner este anchor point de aquí con la Y, o si no, este botoncito aquí de la flechita. Vamos a ponerlo abajo del todo. Si pulsáis control, hacer nap, ¿vale? Se pega. Y entonces, en vez de ponerlo aquí a ojo como podáis, en el momento que le deis al control, se pega ahí. ¿Por qué vamos a poner el anchor point ahí? Porque como vamos a hacer squash and stretch, lo que hemos visto antes de que el personaje se estire y se encoja, si lo hacemos con el anchor point desde aquí, cuando lo hagamos, vemos que se estira por arriba, pero también se estira por abajo. Y nosotros queremos en este caso que el personaje se estire y se encoja solamente, o sea, desde este punto hacia arriba. Entonces, ahora mismo veis que el efecto no es el mismo. Ahora se estira y se encoge, pero desde ahí hacia arriba, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Aquí se estira hacia los dos lados y con el anchor point arriba lo hace solamente desde ese punto. Y entonces, teniendo el anchor point ya ahí bien puesto, vamos a abrir dos propiedades que son las que vamos a animar. La principal, que es la de posición, con la P abrimos posición, vamos a marcar un keyframe, y con la S de escala vamos a marcar ahí también. Si ahora le dais a la U, eso os abre todos los... perdón, el anchor point en algún momento se me ha marcado, pero no. Ahí. Tenéis que tener simplemente keyframe en posición y en escala, en el segundo cero, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, yo tengo aquí una composición de 2 minutos y pico, pero lo suyo es que más o menos vayamos delimitando cuánto vamos a querer que dure la pieza. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que es un loop de 5 segundos o algo así. Si le dais a la N, cerráis ahí el loop. Así tenemos un poco la referencia visual, ¿no? De hasta dónde tiene que llegar.
Y claro, ahora lo que tenemos que hacer es poner estos keyframes, que digamos que es como nuestra pose de reposo, ¿no? Cuando el personaje está aquí en pantalla, no los queremos en el segundo cero. Nosotros en el segundo cero queremos que esté aquí arriba. Con lo cual, en vez de coger directamente el personaje y subirlo, que vamos a perder la referencia, lo vamos a avanzar en el tiempo y lo vamos a bajar y no nos va a quedar exactamente en el mismo sitio, pues lo hacemos al revés. Decimos, vale, yo tengo ya estos keyframes aquí, de esta pose que me interesa, en el segundo 2, por ejemplo, pues me lo llevo aquí delante. Y ahora sí, en el segundo 0, que se me ha quedado esto vacío, pues subo. Y entonces ya tenemos hecha una interpolación en posición, que viene desde arriba, y en un segundo baja. A ver si le doy al play, baja ahí, ¿de acuerdo? Una animación un poco pobre, pero poco a poco. Y al revés, ahora queremos, hago control C para copiar este keyframe, quiero que esté quieto en su sitio, a lo mejor un segundito o algo así, y que luego pues se vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí ya no copio y pego keyframe, aquí ya esta pose no la tengo hecha, entonces me lo traigo hasta aquí abajo que desaparezca de pantalla. ¿Vale? Y deberíamos tener una animación súper sencilla, que es algo así. Viene de arriba abajo, se para y luego baja, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo de momento de 4 segundos, creo, porque en general se me está haciendo todo muy lento. Y vamos a intentar que caiga todo más o menos en un sitio que nos sirva como de referencia, ¿no? Que sea un segundo en bajar, a lo mejor. O incluso, mira, 3 segundos. Un segundo en bajar. Luego del segundo 1 al segundo 2 está quieto. Y del segundo 2 al segundo 3 se va. Estas cosas no se suelen hacer así, ¿no? Tan matemáticas. Pero bueno, un poco por el tutorial, pues creo que quizás os queda más claro si lo hacemos así. Vale, ahora más o menos lo veo guay. Y luego vamos a tocarle el tema de las curvas siempre, siempre. No dejéis nunca nada lineal porque fijaos qué feo se ve, ¿no? Parece esto un PowerPoint, baja, se queda ahí quieto y de pronto se va. Le damos a F9 y ya en el momento que le demos a F9 ya sí que vamos a ver cierta aceleración y cierta deceleración en la animación. Un poco de ease in, ease out, como veíamos en los principios de animación al comienzo. Pero lo podemos ajustar un poco más. Hay una cosa que vamos a hacer siempre en todos los keyframes que pongamos, que es seleccionarlos, venirnos a las curvas, seleccionar todas estas curvas y sencillamente yo utilizo la expresión apretar, ¿no? Apretar un poco estos keyframes, estas curvas, hacer que otro de los principios que habíamos visto, que era el de exageración, pues que todo esté un poquito más exagerado, ¿no? Que esa aceleración y aceleración sea más exagerada, que veamos como hay un pequeño tironcito de aparición y otro de desaparición. Y le sumamos también el tema de la escala. Ahora mismo está a escala 100-100 normal, pues vamos a decirle que cuando esté aquí arriba se estire, ¿vale? Que se estire a lo mejor así, no lo estamos viendo, pero ahora cuando le demos al play vemos lo que está haciendo. Bien estirado y se... voy a ponerlo más grande. Bien estirado y se pone normal. Y ahora, cuando se vaya, pues también, ¿no? Deberíamos decirle, copiamos y pegamos este keyframe para que aquí en medio no haga nada y que cuando se vaya se vuelva a estirar, ¿no? Porque de la velocidad se estira. Hace así y se estira. Cuidado aquí porque si al estirarlo nos aparece en pantalla, pues sencillamente lo cogemos y lo bajamos un poquito más otra vez. Y a esto habría que meterle curvas también, claro, no vamos a dejar la parte de la escala en lineal. Entonces podemos seleccionarlo otra vez todo. Y bueno, voy a coger solo la escala para no liarnos, ¿vale? Ya hemos movido la posición. Pues le doy a F9 con la escala y aquí tendríamos las curvas de la escala. Os vais a apañar mejor seguramente con el speed graph, el gráfico de velocidad. Entonces, si a alguno cuando estéis en las curvas aparecen así, le dais al botón derecho y lo pasáis a gráfico de velocidad. Y aquí ya es fácil porque aquí es seleccionarlos todos y lo mismo que hemos hecho en posición. Lo hacemos así un poco. Ahí. Es muy sutil, realmente luego le das al play y apenas se ve, pero fijaos que si lo paro en cualquier momento, también lo podemos exagerar más, ¿eh? Le puedo decir que aquí empiece así súper estirado y lo mismo, que cuando se vaya esté súper estirado. Va a haber que bajarlo más para que no se vea. Y ahora sí seguramente se va a notar más. Lo veis ahora, ¿no? Cuando entra y cuando se va, por la velocidad como que se estira.
Pero luego, otro de los principios que habíamos visto era el de la anticipación. Eso significa que... y el del follow through, ¿no? El del rebote. Eso significa que cuando él caiga aquí, debería tener un pequeño rebote. Es decir, no cae y se clava en el sitio, sino que cae y rebota un poquito. Entonces, le podemos decir, podemos copiar y pegar estos keyframes de aquí. Y aquí hacer que baje un poquito más de la cuenta y que se encoja un poco. Entonces lo que hace es que viene de arriba estirado, baja un poco más de la cuenta y se encoge, y luego sube otra vez y se pone bien, ¿no? Es como una especie como de que rebota un poquito, ¿vale? Veis que así queda como un poco más cartoon. La animación de entrada no son más que 3 keyframes en posición y 3 keyframes en escala. Y con la salida pues lo vamos a hacer al revés. Cuando vaya... Esto digamos que es anticipación, ¿no? ¿Qué movimiento va a hacer? Que se va a ir hacia abajo. Pues la anticipación que hemos visto antes, lo que te decía es que es una especie como de impulso, ¿no? Que se va en dirección contraria para luego ir en la dirección que queremos que vaya. Pues como queremos que vaya hacia abajo, más o menos por aquí, voy a copiar y pegar estos keyframes y en vez de que baje, que suba un poco y que se encoja también. Que esté, pues eso, como cogiendo un poco de impulso, ¿no? Y entonces ahora en vez de bajar directamente, va a subir un poco encogido y luego ya se va hacia abajo rápido. ¿Vale? Guay. Bueno, pues realmente llevamos ya casi 3/4 de hora de vídeo, aunque bueno, supongo que quedará más corto luego cuando acelere algunas partes. Esto que estamos haciendo va a ser lo que vamos a hacer con el resto de elementos todo el rato. No va a ser más que ir haciéndole animaciones de entrada y de salida, haciendo lo que estamos viendo, que las cosas se estiren, que se muevan, que se roten, pero de forma muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo siguiente, pensando siempre en ir de lo general a lo concreto. ¿Qué sería lo general? Pues lo que hemos hecho ahora, ¿no? El cuerpo que se lo lleva todo. ¿Qué sería el siguiente nivel? Pues ponernos a tocarle la nariz o la gafa es algo todavía muy concreto. En cambio, el nulo de la cara, por ejemplo, es una de las cosas más generales que tenemos. Pues esto sí se podría ir haciendo. Un truco que yo hago es que, bueno, yo tengo 2 pantallas y las capas las suelo tener más en grande, pero si os quedáis sin sitio y queréis poner, os venís aquí arriba, ¿no? Y queréis en el nulo este empezar a poner keyframe en los mismos frames que hay aquí abajo, claro, si subes pierdes la referencia. Entonces yo lo que hago es que si voy a andar poniendo keyframe en los mismos sitios siempre, con el asterisco del teclado numérico colocáis esto de aquí arriba, este marcador, sin ninguna capa seleccionada, porque si seleccionáis alguna capa, el marcador te lo pone sobre esa capa. Entonces, sin ninguna capa seleccionada, le vais dando, os vais poniendo encima de los keyframes y le vais poniendo aquí los marcadores. Al primero y al último no haría falta, pero bueno, voy a ponerlo porque ya tenemos de referencia esto de aquí, ¿no? Pero bueno, para que lo tengamos más claro. Así, aunque cerremos todos los keyframes y tengamos todas las capas cerradas, ya sabemos dónde van las poses, ¿no? Digamos, las distintas poses. Entonces ya con el nulo, teniendo esa referencia, pues le puedo decir en posición, esta es mi posición de reposo, digamos, y esta también. Pero luego, cuando tenemos que pensar que viene desde arriba, ¿no? Cae hacia abajo y como que se encoge hacia abajo y luego mira de frente. Pues aquí lo suyo sería que, claro, estuviese mirando hacia abajo, ¿no? Que dé la sensación de que cuando está cayendo viene mirando hacia arriba, viene así. Voy a poner este keyframe aquí al principio. ¿Veis lo que hace? Cuando cae, como que baja la cabeza y luego la sube otra vez, ¿no? Y aquí, pues, a ver cómo lo podemos hacer. Cuando... Sería un poco, pues, al revés. Cuando hace este rebote así, mira hacia abajo como para coger impulso. Y ya cuando se va rápidamente hacia arriba... ¿Vale? Un truco que hago yo es que, en vez de venirme aquí al final, que no veo nada porque está aquí fuera todo, voy a poner la pose como por aquí. Y luego muevo el keyframe, ¿vale? Pero que lo pueda yo tener en pantalla. Entonces, pongo el personaje como por aquí arriba, mirando hacia arriba. Y ahora el keyframe lo muevo hacia atrás. Lo pongo en su sitio. Le doy F9 a todo y a ver cómo queda. ¿Vale? Poco a poco vamos añadiendo otro de los principios que hemos visto, esas animaciones secundarias. La animación principal, evidentemente, es la del cuerpo, que sube y baja
pero luego ya empezamos a tener estas animaciones secundarias de que la cara baja, luego una animación más secundaria de que las cejas le suben y le bajan, ¿vale? Y vamos superponiendo animaciones. Como va todo emparentado, pues va heredando las animaciones anteriores. Una cosa que estoy viendo, por ejemplo, es que, bueno, tampoco afecta tanto. El orden de las capas, pues deberíamos arreglarlo un poco, porque, por ejemplo, la parte de rear hair del flequillo, lo suyo es que quedase por arriba del todo, porque no tiene sentido que las cejas, por ejemplo, queden por encima de su pelo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo tampoco se están pisando mucho. Vale. Hay formas de arreglar lo de las gafas, ¿vale? De hecho, en el ejercicio que tengo yo hecho, tengo arreglado lo de las gafas para que las patillas que veis aquí, que se les mueven y demás, se puedan arreglar. Pero bueno, eso de momento lo voy a dejar por no hacer muy largo tampoco el vídeo. Pero si os fijáis, yo aquí lo he solucionado, ¿vale? He cambiado la perspectiva de las gafas, he ido moviendo el pad para que case siempre las gafas con las orejas. Eso aquí ya os digo, pues no me voy a meter a hacerlo, pero bueno, si hay segunda parte, pues, pues lo haré. Sí que podemos ir haciendo ya cosas más concretas, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Las orejas o las cejas y tal. Las orejas, por ejemplo, es curioso, porque las orejas, que las voy a mover de sitio y las voy a cambiar de color para ir poniéndole color a las cosas y no liarme mucho. Las orejas las voy a poner detrás del todo. Las voy a poner, bueno, detrás del fondo no, que se quede sin oreja, pero detrás de la cabeza. ¿Vale? De forma que las pueda mover así, hacia arriba y hacia abajo, y quede por detrás del pelo y funcionen mejor. Vámonos otra vez a posición y a poner los dos keyframes aquí, ¿no? Esto es siempre lo mismo. Pero ahora, tenemos que pensar que cuando tú miras hacia abajo, las orejas te suben, y cuando miras hacia arriba, las orejas te bajan. Entonces, él ahora mismo que está mirando hacia abajo, pues sus orejas deberían subir un poco, ¿vale? Todo eso va a ir añadiendo también capas de profundidad en la ilustración, va a dar una sensación tridimensional, ¿no? Y cuando está mirando hacia arriba, las tiene, no tan para abajo, no aquí, pero bueno, un poco así. Y las ponemos al principio. Y aquí al revés. Aquí, cuando hace así, mira hacia abajo, pues las tiene que subir un poquito. Y luego cuando se va hacia abajo, como él mira hacia arriba, pues las orejas le bajan. ¿Vale? Espero que eso lo entendáis. Es un poco de visión espacial también. Es imaginar que esta ilustración, aunque sea algo plano, está un poco como en 3D, digamos, ¿no? ¿Veis? Pero ya este efectito ya va dando sensación de tridimensionalidad. Entre que baja la cara, las orejas le suben y tal, da una sensación de que la cara realmente tiene un volumen. ¿Qué cosas, por ejemplo, están fallando? Aparte de las gafas, que ya os digo que es un poco más de jaleo ahora mismo arreglarlas, pero la nariz, que es lo que más sobresale de la cara, cuando tú la mueves hacia arriba y hacia abajo es lo que más, por punto de fuga, por perspectiva, es lo que más se mueve, ¿no? Entonces, deberíamos añadir un movimiento extra también a la nariz. La nariz, si pongo un par de keyframes aquí y aquí, ¿vale? Los de siempre, los que estamos poniendo todo el rato, esta es la pose neutra, digamos. Pero luego, cuando mira hacia abajo, que le baje un poco más la nariz todavía de lo que ya la tiene. Porque veis que se queda aquí como muy metida para adentro, como muy plana. Lo suyo es que la nariz la tenga aquí abajo. Así tiene esa sensación de que le sobresale de la cara, ¿no? Y al principio, pues como viene mirando hacia arriba, aunque apenas se va a notar, pero se supone que la nariz la tiene que tener por aquí. Que además también le coincide un poco y la apoya con las gafas, ¿no? Y a la salida, pues igual. A la salida, cuando mira hacia abajo, se le baja la... Bueno, podemos copiar y pegar este keyframe, se le baja la nariz. Y cuando mira hacia arriba, copio el keyframe de cuando mira hacia arriba, ¿no? A ver qué tal queda. Son cosas muy sutiles, como veis, pero poco a poco pues todo va sumando, ¿no? A esto lo suyo también sería meterle las mismas curvas que al resto, porque acordaos que al principio al cuerpo, a esta posición de aquí, le hemos apretado estas curvas. En cambio, el resto de cosas que hemos puesto no, con lo cual existe cierto desfase en el tema de las curvas ahora mismo. Las podemos seleccionar todas de una y venirnos a las curvas y cogerlas todas del tirón y ponerlas así, ¿vale? Así ya va a casar todo mejor, porque ahora mismo lo que estaba pasando es que el cuerpo
se movía a una velocidad y la cara se movía a otra distinta, porque las curvas no eran iguales. Ahora no son exactamente iguales, pero bueno, no pasa nada. Por lo menos que al ojo no cante, ¿no? Y realmente con esto ya más o menos lo tenemos. O sea, nos podemos poner a añadir cada vez más detalles. Pero la mecánica siempre es la misma, ¿no? Por ejemplo, las cejas, que también les voy a cambiar el color. Les ponemos su pose de reposo en estos dos keyframes de aquí, en el segundo 1 y en el segundo 2. Y le hacemos lo mismo que siempre, ¿no? Cuando está mirando hacia abajo, digamos que baja un poquito las cejas, y aquí tampoco hay que tocarlas mucho. Quizás, sí, como que haga un poco la cara como de esfuerzo, ¿no? De que baja. Pero sí que cuando viene desde arriba, con cara un poco de velocidad, las cejas las tiene altas. Y aquí podíamos tocar también la rotación y por eso las he puesto separadas, a diferencia de los ojos, ¿no? Porque si le doy a la R y abro la rotación, aquí le podemos decir, por ejemplo, que vale, en la pose neutra tenga las cejas así, las tenga rectas, pero luego, cuando está haciendo la pose esta así como de esfuerzo del rebote, pues puede tener las cejas un poco arqueadas hacia adentro. Y cuando viene desde arriba con la cara de velocidad, que así queda muy raro, que así parece, no sé, da un poco de miedo, un poco de cringe, pues que tenga las cejas así, ¿no? Que dé la sensación de que está con las cejas así abiertas, como de que viene con mucha velocidad. Y esto me lo llevo para el principio, ahí. Y lo bueno de esto es que puedo copiar las cosas. Como aquí quiero que vuelva a hacer la pose de esfuerzo, pues copio y pego las cejas. Y como cuando se vaya quiero que vuelva a poner otra vez cara de velocidad, pues copio las del principio y me las llevo aquí al final. Y otra vez, F9, selecciono todo y aprieto un poquito las curvas, ¿vale? Uy, ahí ha pasado algo raro. Aquí ha pasado... Ah, que me falta por copiar el keyframe de rotación de aquí para que las deje rectas en todo este tiempo, ¿vale? Porque si no empieza a interpolar y las empieza a doblar. Ahí. Está un poco exagerado, creo que lo tocaría un poco para que no parezca que está enfadado cuando hace esto. Pero bueno, lo dejo así para que veáis también el efecto que provoca, ¿no? Que es la idea. Y luego, bueno, pues quizás el tema del pelo también le podemos tocar algo, ¿no? El pelo, como queremos que le haga así el flequillo un poco, no queremos que rote desde aquí. Queremos que rote desde aquí y que haga así. Entonces, lo pongo, copio y pego en posición de reposo. Cuando viene abajo, digamos que el flequillo le baja, ¿no? Y cuando viene desde arriba, pues claro, como viene con toda la velocidad, el flequillo en realidad lo tiene como muy alto, ¿no? Como que el vientecillo le va dando. Y estos mismos los puedo copiar ahora. Pues aquí cuando sube le bajaría el flequillo, ¿no? Porque tira para arriba y el viento le empuja el pelo hacia abajo. Y luego cuando se está yendo, el pelo se le vuela para arriba. A ver cómo queda. ¿Vale? Hay que ajustar también un poquito las curvas, igual que venimos haciendo siempre, para que todas las curvas entre sí se parezcan y no haya desfases muy raros. Vale. Y no voy a añadir mucho más detalle, le podríamos meter parpadeo, que cierre los ojos. Eso ya os lo dejo un poco también a vuestra libre elección, ¿vale? Los ojos pues le podéis animar la escala en I solamente, para que parezca como que lo cierra cuando hace así. De hecho creo que en la pieza de ejemplo lo hace. Pero lo último que os quiero enseñar, que me interesaría antes de dar por terminado el ejercicio, es el tema del overlap, lo que hemos visto antes de separar un poquito los keyframes entre sí. Porque si os fijáis ahora mismo, si le doy al play, todo es muy robótico, todo pasa exactamente a la vez. Como todos los keyframes los hemos puesto en el segundo 0, 1, 2, 3 y otro aquí y otro aquí, todo se mueve exactamente a la vez. Si yo ahora le doy a la U para ver los keyframes que tengo aquí, todo está siempre en el mismo sitio. Entonces le va a dar bastante organicidad si, por ejemplo, claro, cosas que dependan de la perspectiva, no tiene sentido que la nariz y las orejas se muevan a momentos diferentes, ¿no? Porque cuando tú bajas la cabeza todo ocurre a la vez.
Pero las cejas, lo de que por ejemplo arquee las cejas hacia abajo, eso es un impulso más motriz, ¿no? Y eso a lo mejor no tiene sentido que sea justamente a la vez a la que baja la cabeza. Entonces, a lo mejor las cejas, pues sí podemos coger su movimiento y atrasarle un par de keyframes. De frames, perdón. Es muy sutil. Pero ya no está pasando todo exactamente a la vez, ¿vale? Ya, si os fijáis, ¿ves? Las cejas las sube un poquito más tarde. O lo del pelo, por ejemplo. El rebote que le hemos metido al pelo, que está aquí. Pues el rebote realmente, él cuando cae no le va a rebotar el pelo y se le va a quedar justo en el sitio, ¿no? Lo suyo, aparte de meter un poco de rebote y eso, que eso es un poco más complejo con curva y no lo vamos a ver. Pero sí que sencillamente con este pequeño truco de atrasar un poco los keyframes, ¿ves? Por lo menos conseguimos que el pelo rebote un poquito después de su movimiento, ¿vale? Y aquí igual, que cuando él baja, el pelo baje un poquito después. ¿Vale? Y luego suba. Así que nada, voy a modificar el fondo porque al final le deja un fondo blanco. Con Control Shift Y podéis cambiar un sólido ya hecho. Y aquí pues, podéis, por ejemplo, con el cuentagota coger un color de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, el de la cara mismo. Y sobre esa tonalidad, pues os podéis mover a lo mejor por otro color directamente. O bueno, ya ahí ir ajustando un poco, ¿no? A lo mejor un amarillito así, en este caso, le puede ir bien. Así está chulo. Y listo, ya lo tendríamos. ¿Vale? Como veis, dejo cosas por hacer con respecto de la otra ilustración, porque también quiero que os quedéis un poco con la cosa de que si te pones no terminas nunca. Puedes ponerte a añadir mucho detalle, ¿no? Y pegarte aquí, pues en vez de 1 hora que llevamos, te puedes pegar 4 horas o 5, las que sean, añadiendo cada vez pequeños detalles. Podrías llegar al punto de que el flequillo este, por ejemplo, en vez de ser una sola pieza, esta de aquí, que nunca la cojo bien, esta, podríamos separar este mechón por un lado, este mechón por otro, este mechón por otro, y que entre ellos tuviesen cierto overlap y se moviesen como mechones independientes. Todos esos pequeños detalles, evidentemente, le van a dar mucho más realismo a la pieza poco a poco, ¿no? O lo de las gafas, ¿no? Que no lo hemos ajustado, pero hay formas de hacer que estas patillas no se vayan de aquí. O meter un pequeño brillo rápido al cristal. Se me ocurren muchas cosas. O editar la forma de la boca para que haga gesto de esfuerzo cuando cae y cuando coge impulso para irse, ¿no? Y no esté siempre... Es un poco raro que mueve las cejas pero la boca la tiene intacta. Todo eso ya os digo. Si queréis investigarlo, lo queréis seguir avanzando, os lo dejo también un poco abierto a vuestro criterio para que cerréis la animación lo máximo posible y la dejéis lo más chula posible. También, como el Illustrator que yo os voy a pasar, y ya con esto termino, es este de aquí, aunque os metáis en Freepik o donde sea y descarguéis algo, o lo hagáis vosotros, que también sería lo suyo, yo os recomiendo que os bajéis algo para practicar la animación. Luego ya cuando sepáis hacerlo, pues ya os metéis a hacer la vuestra propia. Que no la hagáis con el mismo. Podéis probar a hacerlo a lo mejor con alguien con pelo largo. Por ejemplo, este puede ser chulo, este personaje, que los mechones que tiene por aquí, pues a lo mejor se le ponen poniéndole un punto de ancla aquí arriba y se le muevan así hacia los lados, ¿no? Porque como nacen de aquí del centro, pues que a lo mejor cuando sube y cuando cae se le muevan así. Esto de aquí también daría juego, porque cuando sube y baja la cabeza, igual que pasa con las orejas, pero más exagerado incluso, pues tendrían que subir y bajar estos moños de aquí. En fin, creo que de este ejercicio se pueden sacar variaciones y hacer cosas chulas. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el ejercicio y que os haya resultado de utilidad. Y ya, como ya os he dicho, cualquier duda de todas formas que tengáis, cualquier pregunta, algo que no os salga o lo que sea, me podéis contactar por Instagram sin problemas, ¿vale? Así que venga, un saludo, hasta otra.